dulce paz de Jesús. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra reunión dominical. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Hoy aquí en Suecia se celebra el Día del Padre y en estos minutos que tomaré quiero honrar y levantar en alto el nombre de nuestro Padre Celestial. Ese Padre al cual le oramos, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aleluya. ¿Saben? Hoy no me saludaron los hijos de mi vecino, pero sí me saludaron mis hijos y mis hijas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no cualquier persona en la tierra puede decir Padre nuestro. Porque Dios no es Padre de todos en la tierra. Él es el creador de todos, porque Él es el único que da vida, pero Él no es el Padre de todos. Y digo esto porque me baso en la palabra de Dios. Ahí en Juan capítulo 1 dice que Él vino al mundo y el mundo no lo reconoció cuando vino. Y ni aún en su país, entre su propia gente, le aceptaron. Pero entonces dice, pero a todos los que le recibieron, sea Jesús, a los que creen en su nombre, les concedió el poder de llamarse hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios es porque tenemos un Padre. Y ese Padre es Dios. Los que creyeron nacieron de nuevo, continúa diciendo Juan. Desde luego no fue este un nacimiento corporal, fruto de pasiones y planes humanos, sino un producto de la voluntad de Dios. Y en 1 Juan, el capítulo 3, leemos lo siguiente al principio. Miren cuánto nos ama el Padre Celestial. Aleluya. Y eso es lo que cantábamos hace un rato. Miren cuánto nos ama el Padre Celestial, que permite que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Y lo más maravilloso es que de veras lo somos. Y el apóstol Juan le está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo al mundo en general, le está escribiendo a los creyentes, a los que habían recibido a Jesús. Y entonces él dice, lo más maravilloso es que de veras lo somos. Naturalmente, como la mayoría de la gente no conoce a Dios, no comprende por qué lo somos. Por unos minutos quiero ver con ustedes, estudiar la palabra de Dios. Dos cosas. Uno, la presencia de Dios, nuestro Padre. Y el punto 2, su legado o su herencia. Y veremos muchos textos de la palabra de Dios porque toda enseñanza tiene que estar basada en la Biblia, en las Escrituras, en la palabra de Dios. Así que vamos al primer punto, la presencia de Dios, nuestro Padre. A ver si ustedes me aceptan lo que digo, pero con frecuencia solemos decir cuando vamos a orar o vamos a invitar a orar, solemos decir vamos a entrar en la presencia de Dios. Es una frase que la utilizamos todos de una o de otra manera, pero
La pregunta es, ¿qué significado realmente le damos a esa expresión? Vamos a entrar en la presencia de Dios. Eso lo hacían en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. El sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. En ese momento, el sumo sacerdote, porque era el único que podía entrar, él sí podía decir, voy a entrar a la presencia de Dios. Porque, hermanos, en la presencia de Dios estamos siempre. Dios nunca está ausente del ser humano. El ser humano no puede ocultarse de la presencia o de la mirada de Dios. La Biblia afirma que Dios está en todas partes. Él es omnipresente, que justamente quiere decir que Él está en todos lados. Él todo lo llena. Él no tiene límites. Aleluya. Dios nunca está ausente. Bendito sea el Señor. Leía estos días que poetas griegos se referían a la divinidad, afirmando que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Pero, si tú lees ahí en Hechos de los Apóstoles, ahí puedes leer que tenían un altar y que en el altar decía al Dios no conocido. O sea, cuando ellos hablan de la divinidad que en Él vivimos, nos movemos y existimos, estaban hablando de alguien pero que ellos no conocían. Que es lo que el apóstol Pablo cita cuando él está en Atenas. Y entonces en Hechos 17:28 leemos, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y entonces él les dice, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron. Pero también leemos en ese mismo capítulo que el apóstol Pablo en un momento le dice, a ese Dios no conocido es a quien yo vengo a anunciarles. Pero sí es verdad que en Dios vivimos, que en Dios nos movemos y que en Dios existimos. Ahora, tengamos en cuenta que Dios no se conforma o no se contenta con estar en todo lugar, pero de una manera pasiva, o sea, quieto, sin hacer nada. Sino que leemos en la Biblia que Dios lo sustenta todo. En Hebreos capítulo 1, verso 3, leemos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Isaías 41, 13, dice, Dios es quien te sustenta y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. En el libro de los Salmos, hablando de la creación, el salmista David escribe, cada uno de estos animales espera de ti, hasta hablando a Dios, su alimento diario. Tú se lo das y ellos lo reciben. Abres tu mano pródiga para alimentarlos y ellos se satisfacen con tu generosa provisión. Pero si te apartas de ellos, todo está perdido. Y cuando tú recoges su aliento, ellos mueren y vuelven al polvo. En el capítulo 139, el mismo David escribe, ¿a dónde me iré de tu espíritu? En esta versión que tengo ahora en mis manos, dice, jamás podré extraviarme de tu espíritu. Y miraba otras versiones y dice, jamás podré alejarme de tu espíritu, jamás podré escaparme, jamás podré esconderme de tu espíritu. Jamás podré alejarme de ti, mi Dios. Porque si me voy al cielo, allí estás tú. Si desciendo al lugar de los muertos, al Seol, dice la Reina Valera, allí estás. Si cabalgo en los vientos matutinos y voy a los lejanos océanos, aún allí me guiará tu mano. Tu fuerza me sostendrá. Si trato de ocultarme en las tinieblas,
La noche se transforma en luz en torno mío, porque ni la oscuridad puede ocultarnos de Dios. Para ti, la noche resplandece como el día. Las tinieblas y la luz son lo mismo para ti. O sea, Dios está en todo lugar y por eso tú y yo siempre estamos en la presencia de Dios. Leía también esta semana algo interesante que tiene que ver con esto. Es un proverbio árabe que dice: Dios ve en una noche negra a una hormiguita negra que esté parada en una piedra negra. Interesante. Lo que quiere decir es que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo, porque Dios está en todo lugar. Aleluya, bendito sea Dios. Por eso, decir que estamos en la presencia de Dios es un acto que muestra que el Creador está en todos lados. Lo que a veces nos alejamos de Él somos nosotros, pero Dios, Él siempre está y su presencia lo llena todo. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Punto número 2, el legado o la herencia del Padre. ¿Qué quisiéramos o qué hubiéramos querido que nos dejaran de herencia nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos? Algunos les han dejado cosas materiales o dinero o propiedades, y a otros, en cuanto a propiedades y dinero, no nos han dejado nada. Pero digamos, por ejemplo, en dinero, no pueden dejar mucho, no pueden dejar poco, no pueden dejar muy poco, o no pueden dejar deudas. Cuando hablo de educación secular, o sea, estudios, conocer las posibilidades más bien de estudiar. Cuando entonces hablo de si nos dejaron educación secular, puede haber sido buena, puede haber sido regular, puede haber sido mala. También hablo de educación espiritual, o sea, aprender, enseñarnos a amar a Dios, enseñarnos a conocer la Biblia, enseñarnos a caminar como Dios quiere. Y en cuanto a esa herencia de educación espiritual, nos pueden haber dejado una buena educación espiritual, una regular herencia espiritual, o quizás mala, o sea, ninguna. Pero ahora, ¿qué nos dejó realmente nuestro Señor? No nos dejó nada material, porque Él podía haber dejado, hablando de Jesús, una carta escrita con sus manos, o podía haber dejado algún otro objeto, pero eso quizás sería un objeto de adoración. La gente adoraría ese objeto que Jesús les había dejado y no tanto lo adorarían a Él y adorarían su palabra. Entonces, ¿qué nos deja como herencia nuestro Dios? Bueno, en primer lugar nos deja su amor, ya lo leímos en 1 Juan. Pero veamos algunas cosas, aparte del gran amor que Él nos ha dejado. Él nos dejó su palabra, Él nos dejó las Escrituras, nos dejó la Biblia. Hebreos capítulo 12 y el verso 1 dice que antes Dios habló a la gente a través de los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que la Biblia, la herencia que tenemos en nuestras manos, no fue algún invento de hombres. La Biblia es palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16?
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y poderosa. Aleluya. Isaías 48. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que Jesús dijo, verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Segundo lugar, no estoy diciendo, poniendo comentarios, sino que simplemente leyendo la Biblia. En segundo lugar, nos dejó su gracia. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él nos dejó su gracia. Romanos capítulo 5, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Aleluya. Nos dejó su gracia. Favor no merecido. En tercer lugar, nos dejó su perdón. ¿Cuánto podríamos hablar y leer en la Biblia? Pero voy al libro de los Hechos, en el capítulo 10. Pedro llega a la casa de Cornelio para hablar el mensaje del Evangelio a un gentil. Y entonces, en un momento determinado, verso 43, hablando de Jesús, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Y luego sabremos la historia. Él se convirtió, su familia fueron todos bautizados. Bendito sea el Señor. Punto 4. Nos dejó su paz. Él mismo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, es una paz que por cualquier cosa se termina, se para. No, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Y Romanos capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo escribe: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dejó su palabra, nos dejó su gracia, nos dejó su perdón, nos dejó su paz. Punto 5, nos dejó su gozo aún en medio de las aflicciones. Primera Pedro capítulo 1, verso 6. Así que alégrense, porque aunque en el presente sufran diversas aflicciones, escucha ahora, el gozo que les espera es extraordinario. Aleluya. Vale la pena, cuando sufrimos, seguir aferrados al Señor, porque el gozo que nos espera es extraordinario. Aleluya. Nos dejó su gozo aún en medio de las aflicciones. Y el último punto, 6, nos dejó una herencia incorruptible. Voy a 1 Pedro, capítulo 1, la primera parte del verso 2. Dice: amados hermanos, Dios el Padre los escogió a ustedes hace muchísimo tiempo. Sabía que un día llegarían a ser hijos suyos. Y a partir del verso 3, alabamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en su infinita misericordia nos concedió el privilegio de nacer de nuevo y pasar a ser de su familia. Somos familia del Señor. Aleluya. Gracias a la resurrección de Jesucristo tenemos una esperanza viva y un día hemos de recibir la herencia pura
inmarcesible, inmutable e incorruptible que Dios nos tiene reservada en el cielo.